Perashat Mishpatim es el entorno que le sigue a Perashat Yitro. La conexión maravillosa que hace Rashi es utilizando el recurso de L o VL. Cuando la Sagrada Torah dice L sin la Vav, sin la conjunción copulativa, y estas, y dice solamente estas, cuando dice estas, parecería ser que posee esta región. Que lo que se refiere ahora estaría quitando la autoridad a lo que fue dicho anteriormente. VL, dice Rashi, citando el Midrash, Mosif a la región. Quiere decir, tiene la virtud, esta perashá, de sumar, de agregar a las primeras. Quiere decir que así como Mahamad Ar Sinai, la palabra de Kadosh Baruj Hu, nació desde ese monte Sinaí, todo lo que vamos a estudiar a partir de estas perashiot en adelante tiene como epicentro el monte Sinaí. Y esto es naturalmente importante para nosotros, el pueblo de Israel, que una vez al año, en una noche llamada Leil Shimurim, una noche en la cual nosotros somos los custodios y Akadosh Baruj Hu nos cuida, cuidamos de que esa noche no se disperse ni de la memoria, y hablamos de la noche de Pesaj. En esa noche de Pesaj, en una canción muy feliz, donde hablamos de la suficiencia, donde hablamos de lo que debe ser suficiente, de lo que debería alcanzar, Dai Dayenu, en algún momento dice el autor, Ilu Kerbanu Lifnei Har Sinai, Velo Natan Lanu et Torah, Dayenu. Atrevidísimo el autor de esta poesía, que dice, si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí y no nos hubiera entregado la Torah, hubiera sido suficiente. Y se digo atrevido porque, obviamente, si todo el objetivo está en recibir la Sagrada Torah, ¿cómo se le ocurre decirme si me hubiera llevado al Ar Sinai y no me da la Torah? Entonces eso quiere decir, explica nuestro Jajamín, antiguos y contemporáneos, que el Ar Sinai tiene algo muy particular. El haber llegado allí representa el desafío verdadero de la existencia judía. Poder conjugar todo lo que es el ADN espiritual del pueblo judío. Y por eso ese Har Sinai nos va a acompañar durante una estadía prolongada. Vamos a estar en esa montaña mucho tiempo, casi un año, porque darle forma a este cuerpo no es tan solo una gestación de 9 meses, como lo hace su mamá, una mamá con su embrión, y la ayuda del Kadosh Baruj Hu y la participación de su papá, sino fundamentalmente es la creación de un pueblo que requiere de muchísimo mayor definición para que pueda, obviamente, caminar hacia la tierra de promisión. Estudiamos de Ilui Nishmatam, de Abraham Ben Celia, Zichrono Libraja, Abraham Katay Fetito Ben Itzhak, Rachel Batleiv, Zichrono Libraja, y Meir Neuach Ben Amelia, Zichrono Libraja, Nishmatam Teetzeulah Vitzorahayim. Amén. Es el último Shabbat del mes de Shabbat, y este Shabbat será Shabbat Mevarchim. Semana próxima estaremos ya transitando el mes de Adar, Bezrat Hashem, día martes y miércoles, y entonces renovaremos también el estudio de nuestra Sagrada Torah con este Shabbat Shekalim que se acerca ahora también. David Amelech dice en un escenario que es realmente significativo en nuestro libro de Teilim, Ki amarti olam chesed tipaneh shamayim tachin emunatcha ba'em. Si van a prestar atención,
en el paroje del Bet Knesset, donde hacemos tefilá durante los Shabbatot, van a ver que dice en ese paroje, Ki amarti olam chesed libaneh. No sé si muchos prestaron atención, pero allí está escrito la memoria del soldado, el capitán del ejército de Israel, Roai Cohen, que murió en una de las batallas del Líbano. Y entonces una persona que amó mucho la bondad, David Amelech dice, pues yo dije, el mundo será edificado en el Gesed. Shamayim tachin emunatcha ba'em. Y los cielos establecerán la fe en medio de ellos. Dos conceptos que son el Gesed, la bondad, y la fe. Este va a ser el motivo de nuestro encuentro hoy en Perashat Mishpatim. Y la semana que pasó tuvimos, la perspectiva y la posibilidad de estar nuevamente a los pies del monte Sinaí, como decíamos, y encontrarnos con la palabra del Dios viviente, Elohim Haim. Ele adevarim asher diber Hashem. Así empezaron las Aseret HaDiberot, los 10 mandamientos. Estas son las palabras que habló el Todopoderoso, las alocuciones, no son mandamientos, son alocuciones. Y la Torah oral reproduce ese escenario diciendo, Be'asarama amarot nibra haolam. Con 10 alocuciones el mundo fue creado. Quiere decir que existe una profunda confluencia entre la Torah escrita y la Torah oral, hablando de que este mundo nace de la palabra. Y esa palabra, obviamente, es la palabra creadora. Y nosotros, como pueblo judío, nos vinculamos con la palabra creadora. Porque a partir de la creación del ser humano, Akadosh Baruj Hu nos creó a nosotros, Betzelem Utmut, a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza no tiene que ver con un parecido físico, sino que tiene que ver con toda una dimensión que está reservada a la Neshama del hombre, al alma vital del hombre, que es su capacidad racional. El resultado de la racionalidad del hombre es su comunicación, es la palabra. Y entonces, Kadosh Baruj Hu crea este mundo con la palabra para que el ser humano sea un transmisor y receptor de su palabra, o receptor y transmisor de su palabra. Y así fue como Perashat Yitro nos habló de Aseret HaDiberot, los 10 alocuciones que se conocen como los mandamientos. ¿Cómo empezaban esas Aseret HaDiberot? Anoji Hashem Elokeja asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Así fue el comienzo de Aseret HaDiberot, que todos conocemos. Yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Beit avadim. Perashat Mishpatim empieza Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem. Estos son los Mishpatim, los estamentos, juicios, leyes, si quieren, que habrás de poner delante de ellos. Ki tikne ha'eved ivri shesh shanim ya'avot u'bashevi'it yetze lachufshi chinam. Cuando adquieras un esclavo hebreo, 6 años trabajará, más en el 7º saldrá libre chinam, de gracia. Quiere decir, chinam no va a tener nada que pagar para poder liberarse en casa. Tenemos una coincidencia, ¿verdad? O sea, por un lado, los Aseret HaDiberot empezaron hablando de Hashem que libera al esclavo de la casa de esclavos, y por otro lado, la Perashat de Mishpatim que habla de la esclavitud. Una coincidencia paradojal, diría, ¿no? Porque por un lado, escucho el eco del Har Sinai que me dice, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, y de repente estoy en el mismo monte Sinai y recibo a la semana siguiente cuando adquieras un esclavo hebreo. Parece una antítesis. ¿Cómo es posible que eso sea una realidad? Si acabamos de abolir, comillas, la esclavitud, de repente volvemos a hablar de la esclavitud. Paradoja. Nosotros colocamos aquí en la cita primera que Sinai es el ámbito donde la libertad del hombre se ha de proclamar como un eco
de esa creación, de Briat Haolam. Y esto lo dijimos, que el hombre fue creado de imagen y semejanza. Y obviamente debe ser una criatura libre, a semejanza de Dios, que es soberanamente libre por encima de la materia. Vamos a ver el ejemplo, la cita A para ustedes. Dice Perashat Yitro, en la previa de Aseret HaDiberot, Vayhi kol hashofar olech behazek meod, Moshe yedaber behaelokim ya'anenu bekol. El escenario conmovedor del Har Sinai dice, y la voz del shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Hashem le respondía con voz alta. Ya'anenu bekol. La voz se escuchaba en forma cada vez más manifiesta. Recurrimos una vez más al Zohar HaKadosh y dice, no se dice el shofar, no dice Vayehi shofar. Dice el Zohar HaKadosh, pone el énfasis en que habla de kol a shofar. Quiere decir, está hablando de la voz del shofar, lo que significa kol a shofar, el mensaje del shofar. Como que me está hablando, me está diciendo algo. No es tan solo el sonido, no es esto un argumento de sonidos de música, sino un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje tiene el shofar? Decimos en nuestra cita el mensaje de la libertad. ¿Por qué? Porque el shofar aparece solo una vez en la Torá, una vez más me refiero, como instrumento de proclamación de la libertad. ¿Para quién? Para los esclavos y para las tierras y para todos los habitantes de la tierra. ¿Dónde? En el Humash de Vaikra. Al final del Humash de Vaikra, Perashat de Hukotai, donde vamos a ver, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. ¿Estamos hablando de qué año? Yobel, muy bien, del año 50. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces, dice la Sagrada Torah, harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los 10 días del mes. Mes séptimo, a los 10 días, Yom HaKippurim. El día de la expiación, Yom HaKippurim. Harás tocar fuertemente el shofar, haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra. De esa manera, Bekidashtem, y santificaréis el año 50, Ukeratem Dror Baaretz, y proclamaréis la libertad en la tierra a todos sus moradores. Yobel hi tiel achem, ese será el año del jubileo, Beshavtem ish el ajuzato, y volveréis cada uno a vuestra posesión, Beish el mishpachto tashubu, y cada cual volverá a su familia. Maravillosa la idea del Zohar HaKadosh, que dice cuál es el mensaje del shofar. Kol ha-shofar. El kol ha-shofar es libertad. O sea que es cierto que el shofar estremece, es cierto que el shofar conmueve, ese es el shofar, pero el kol ha-shofar también tiene un mensaje. La voz del shofar dice Ukratem dror ba'aretz, proclamar la libertad. Por lo tanto está llevándonos a ese escenario donde la libertad es el punto más alto en la existencia del ser humano. El segundo ejemplo que traemos aquí a Yeshaya, en la cita B, es el anuncio acerca de la Geulá. Sabemos que la Geulá es un proceso de redención, la vivimos en Mitzrayim hace 2 semanas y la viviremos desde Hashem en los próximos tiempos, hablando de la segunda Geulá, la última y definitiva Geulá. Dice entonces Yeshaya, Be'ayaba Yomahu, y será en aquel día, Itaká Beshofar Gadol, que se tocará un gran shofar. Ubau Aobdim Be'eretz Ashur, Behanidachim Be'eretz Mitzrayim, y entonces vendrán los que habían sido
esparcidos en la tierra de Ashur, de Asiria, y los que estaban desterrados en Egipto, y habrán de adorar, prosternarse ante Hashem en el monte sagrado de Jerusalén. Canta el profeta Yeshaya en su capítulo 27, maravilloso concepto en el cual Am Israel está dividido en dos grandes bloques, Ashur y Mitzrayim. Y aparentemente el Galut Ashur es el exilio de las 10 tribus, ¿verdad? Es Asiria. Pero el otro exilio del pueblo judío, ¿cuál fue? Babilonia. O sea, no Mitzrayim. Y sin embargo habla de Mitzrayim. Por lo tanto, aquí debemos aprender una lección más. Dicen los Jajamim, dicen los Parshanim. Están los Aovdim, los que están perdidos en la tierra de Asiria. ¿Quiénes son los perdidos? Be'eres Ashur. Dice Ashur es la tierra de la riqueza. Se escribe con Ain. Vendrán aquellos judíos perdidos en las riquezas, que han prosperado, Baruch Hashem, en el mundo, para envidia de muchos otros. Esos son los perdidos, los que han comprado su mundo de otra manera. Pero también están los nidajim, los que están postergados, los que están retrasados, los que están en la tierra de Egipto. ¿Qué es la tierra de Egipto? La pobreza. ¿Qué es Egipto hoy? Tampoco tiene agua potable, ¿verdad? Le meteré mujer. Ahora le meteré mujer. Sí. Entonces, la Geulá próxima tiene que ver con dos escenarios. El judío rico y el judío pobre. Wow, qué realidad, ¿no? Si miramos un cono del mundo, no vamos a decir los nombres ahora por las dudas, vamos a ver dónde radica la pobreza. Y si vamos a ver otra parte del mundo, veremos dónde radica la riqueza. ¿No es cierto? Y entonces, si nos vamos con Joan Manuel Serrat, seguramente cuando se acabó la fiesta, vuelve el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza. Pero aquí dice el profeta Yeshaya, todos ellos, sin diferencia, van a volver todos aquí. Esa es la fortaleza de Jerusalén, que puede reunir ¿a quién? A todos, a ricos y pobres, y estamos todos iguales, no hay diferencia. Entonces, decimos, para concluir nuestro pensamiento, lo traemos al Rav Hirsch. Dice Rav Hirsch una idea maravillosa. Tal es en efecto su revolucionario ideal respecto a las doctrinas que se disputan el favor de los hombres. Tal es en efecto su revolucionario ideal respecto a las doctrinas que se disputan el favor de los hombres. Afirma el Rab, cita número en la página 2, la noción de la libertad brilla como un programa luminoso por encima de las primeras palabras de la Torá. Porque al crear el mundo a partir de la nada, Yesh Me'ain, el Creador se manifestó como siendo soberanamente libre e independiente de la materia. Si Dios tenía frente a él una materia ya existente, como sostiene el mundo griego, Aristóteles en particular, se encontraría forzosamente limitado, y el mundo nacido de él no sería una creación libre y perfecta. Rav Hirsch me lleva a uno de los postulados esenciales del judaísmo. Hay un creador y la creación es de la nada. Yesh me'ain. Esto que dice en latín, ex nihilo. Nada más que el pensamiento griego. Dice ex nihilo, nihilum est. Quiere decir que de la nada, nada sale. El judaísmo dice ex nihilo, yesh me'ain,
mira todo lo que tenemos. Este es el creador. Rav Hirsch me está llevando a dónde? Al comienzo mismo. Veamos la creación. Por eso hablábamos de hacer el Tatiperot, ¿no? Que me hablan del mundo de la creación. Entonces, la creación a partir de la nada, Yesh Me'ain, es la desmentida formal, dice el Rav Hirsch, contra la teoría del circuito cerrado de la naturaleza que no deja lugar a la idea de libertad, autonomía. Y termina el Rav Hirsch diciendo, nuestra cita, pero la Torá proclama claramente que la sustancia y la forma de todo lo que existe son nacidas de la libre voluntad del Todopoderosa, del Creador. Be'alma diberá giro aute. Así dice el Kaddish, que es la exaltación del nombre divino, en el mundo que creó de acuerdo a ¿qué? Su voluntad, ninguna duda. Es la voluntad soberanamente libre de él. Y lo mismo que él gobierna libremente su universo, así puede dar al hombre, al cual insufló una chispa de su ser, Selemutmut, la libertad de acción sobre su pequeño universo, la libertad sobre su cuerpo y sobre sus fuerzas. Este es el Rav Shimshon Raphael Hirsch. En todo el escenario de lo que viene a hablarme de la libertad, de la creación y de cómo yo, el ser creado a imagen y semejanza, puedo también manifestar esa libertad. Hay una paradoja. Yo soy Hashem que te sacó de Egipto, de la casa de esclavos. Está clarísimo por qué es eso. Me está diciendo a mí, finalmente, tú eres libre. Y sin embargo, nuestra perashá empieza diciendo cuando adquieras un esclavo hebreo. La cita número 2, nos preguntamos entonces, ¿esclavos de quién? Dice, Kili bene Israel avadim, avadaihem, asher hotzetetam beres mitzrayim, ani Hashem Elokehem. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, dice Akadosh Baruj Hu, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Hashem, vuestro Dios. Entonces dice Rav Hirsch en su libro Joreb, el principio básico de la libertad afianzado en la primera página de la Torá, Bereshit, encuentra su aplicación en todos los dominios de la existencia. Dice Rav, determina el dominio moral por la afirmación del libre albedrío que se opone a las doctrinas del fatalismo y del pecado original. Quiere decir, ya en el comienzo de la Sagrada Torá, Akadosh Baruj Hu dejó un sello implacable. Aquí lo que hay es libre albedrío. El fatalismo, como se entiende para cierta tradición religiosa, eventualmente quiere decir que no hay nada que cambiar, porque el hombre es un pecador natural. El pecado original, que prácticamente lo condena al hombre, se caen pulverizados frente a lo que se representa el Hofesh Bejirá, la libertad de elección. Y eso, dice Rav, Akadosh Baruj Hu lo impone en el momento. Eleva en el dominio social la libertad individual por encima de todo alcance, sosteniendo como axioma que los hombres no deben ser servidores de ningún otro a no ser de Dios. O sea que está claro que Li Bene Israel Abadim. Kadosh Baruj Hu dice, sí, pasamos a ser esclavos, es verdad. Una vez que salimos de la esclavitud, somos esclavos. ¿Pero esclavos de quién? De él. Y si yo soy esclavo de él, quiere decir que me estoy aliando con el paradigma de la libertad. Para eso, eventualmente, una idea maravillosa, trae a Rav Hirsch diciendo, mira, tu conexión con lo divino, tu conexión con Dios no es una esclavitud, es libertad. La Torah misma, que escuchamos la semana pasada y que empezamos a estudiar a partir de Mishpatim, y Terumá, y Tetzaveh, y Kitizá, y Bayakel, Pekudé, nos hace
desarrollar y desenrollar todo el concepto de esa libertad. Si no, no habría lugar para el pecado del desarrollo, ¿no? No hay más libertad que la posibilidad de conectarse con el infinito. ¿Sí? Pero ese infinito es un desafío a que el hombre se mantenga libre. Entonces, ¿en cuándo el hombre puede perder su libertad? Cuando no estudia. Porque Si estudia, si estudia, puede ser libre. Por eso, Eleja Ben Jorim, Ela Misha Osek Batorah. No tienes persona libre verdaderamente, Ben Jorim, como nos definimos a la salida de Mitzrayim, sino aquel que se ocupa de la Torah, que estudia. Quiere decir que nuestro judaísmo, nuestra sagrada Torah, ha dejado de renglón en renglón la idea de un creador, su Torah, que es lo primero que emana de él, luego su mundo. Yo soy parte de ese mundo, accedo a la Torah, accedo a mi primera libertad y de esa manera accedo a mi creador. Esos son los pasos, ¿no? Por eso estudiábamos en el shiur anterior de Tefilá que el principio esencial para los sabios del Zohar HaKadosh es Kuchá Berihu, Oraitá Be Israel Hat Em. El santo bendito de la Torah y Israel son uno. Hay una unidad que une transversalmente, como quieran ustedes, la existencia nuestra. Entonces el Yehudí, individual o colectivo, si pierde la conexión, Dios no permita, con la Torah, está perdiendo la conexión con su Creador. No es que perdió la conexión con el Creador y por eso pierde la conexión con la Torah. No. Pierde la conexión con la Torah y entonces pierde la conexión con el Creador. Una casa donde no va a haber Torah, difícilmente se hable de Dios, ¿verdad? Pero tampoco puedo hablar de Dios sin hablar de Torah. Porque si no estaría haciendo una clase de teología simple. Y mi niño no entiende teología. Pero entiende que si tengo que cumplir una mitzvah de respetar al padre y a la madre, va a entender de que hay algo que está cercano a él. O si entiende que tiene que comer y decir Birkat Hamazon, hay algo cercano a él. Luego va a entender que todo lo que hace cuando respeta a su padre y a su madre es también alcanzar la dimensión de que hay un Dios que lo ordenó. O cuando digo la bendición de las comidas, que hay un Dios a quien hay que agradecerle por cada cosa de lo que yo tengo, poseo. Entonces, lo que pasa es y la paradoja es que ese esclavo se vende por distintos motivos, porque no es electivo el ser esclavo, es condenable el ser esclavo, porque ese esclavo se roba y no se tiene cómo devolver, o se crean deudas en la vida de la persona que no le permiten resolverlas, lamentablemente. Y entonces queda esclavo de esa realidad. ¿Qué dice nuestra, ya lo vamos a ver más adelante, qué dice al comienzo de nuestra perashá? Que si el esclavo tiene que trabajar 6 años y al 7º año salir libre. Pero puede ocurrir de que ese hombre diga, no quiero ser libre, quiero quedar acá. Amo a mi amo, amo a mi amo. Mi mamá me ama. Amo a mi amo, a mi esposa, a mis hijos, no he de salir en libertad. Curioso. Tanta buena relación tiene. Entonces dice la Sagrada Torah, la cita debajo de Rav Hirsch, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o la mezuzá, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Veiguilló Adonai el Elohim, Elohim son los jueces, Veiguilló el Adelet o el mezuzá, a la puerta de la mezuzá, Berratza'a Adonai Tosnova Martzea, le horadará la oreja con la lesna, Martzea, Babado le oram. Rashi, famoso, dice, Umarra'a ozen li ratza mikol she'ar evarim shebaku.
¿Por qué justo el oído? ¿Por qué este piercing acá? ¿Por qué no en otro lugar? Dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, ese oído que escuchó en el monte Sinaí, no robarás, y fue y robó, deberá ser perforado. Y si fue a venderse por sí mismo, ese oído que escuchó sobre el monte Sinaí, porque mis siervos son los hijos de Israel, y fue y se adquirió un amo para sí mismo, deberá ser perforado. Wow. Rabbi Shimon, por su parte, interpretaba este versículo así: ¿por qué son la puerta o la mezuzá las partes distintivas de la casa para esa operación? Dijo el santo bendito él, esa puerta y esa mezuzá, que fueron testigos en tierra de Egipto cuando salteé las casas, Mashkof y Shetea Mezuzot, y dije, porque mis siervos son los hijos de Israel, mis esclavos son ellos y no esclavos de esclavos. Y este hombre fue a adquirirse para sí un dueño, se compró un dueño, se ha perforado su oído delante de ambos. O sea, no solamente la persona, sino también el lugar. Pues en última instancia, todo este escenario está hablando de un componente sumamente complejo, que dice, bueno, esta señal en el oído, en el lóbulo del oído derecho, es una señal muy significativa, ¿no? O sea, hoy uno ve distintas perforaciones aquí en el oído, obviamente, y de todo tipo de tamaños, y llama la atención. Vaya, ¿no? Si ese Yehudí que se fue lejos en el tiempo hacia el este y se fue a la montaña y meditó y decidió venir con sus oídos perforados, vaya, parecería ser que se trajo la señal de ser un esclavo de sus vicisitudes, más de ser una persona libre. Porque el cuerpo tiene una señal en el Yehudí, en el varón, que es el Brit Milá. No es una señal expuesta, pero es una señal impuesta en el cuerpo para demostrar esa alianza con el Creador. Todo lo demás parecen ser señales que estarían de más. La pregunta entonces que hacemos y nos hacemos es, ¿por qué somos esclavos? Dijimos de quién, sabemos, de Kadosh Baruj Hu. Pero el por qué somos esclavos, bueno, aquí explicamos lo que estábamos hablando anteriormente. La Sagrada Torá habla de dos tipos de Aibet Ibri. Hablan de la persona pobre que se vendió como esclavo, dijimos, porque no tiene forma de resolver su precaria situación económica. Pero también habla la perashá de quién, de un ladrón. Quiere decir que no tiene dinero suficiente para reembolsar lo que robó y por eso es vendido como esclavo. Harambam, en el Jot Abadim, precisamente detalla todo este tipo de relaciones en su Mishneh Torah, y entonces podemos aprender algunas pautas relativas a la rehabilitación de los criminales. La primera pauta, nos dice nuestra cita, en la que se basa toda la idea de los versículos, es la responsabilidad personal del ladrón. Ante todo, ¿qué tiene que hacer? Devolver lo que robó. No alcanza con que reciba su castigo. Él debe ser responsable de indemnizar a la persona que dañó. Hay una película de moda hoy en día en Argentina, que vengo de allí, que se llama El robo del siglo, ¿no? Que se roba un banco en Argentina. ¿Qué pasó ahora? Hace 10 años, no sé cuánto. Muy llamativa porque no se da esta pauta, ¿no? Que deben devolver el dinero. O sea, sí, robaron más de 25 millones de dólares y se devolvió 1.172.000 dólares. ¿No? Entonces, pero increíblemente los hombres vivitos y coleando. Y cada uno desarrollando su vida, llama la atención. ¿No? O sea, no hay justicia, no hay nada. No, cuesta entenderlo. La realidad, la impunidad es fatal. Muy bien, entonces, y si ha perdido todo el dinero que ha ganado, comillas, robando,
no puede eximirse de su responsabilidad arguyendo que no tengo cómo. No tengo cómo pagar, no tengo nada. ¿Qué hace? Se vende como esclavo. De esa manera reembolsará con el dinero de su propio esfuerzo lo que robó. Esa sería la primera pauta, la responsabilidad. La segunda pauta son las condiciones de prisión, comillas, de ese ladrón. No se lo tira en una cárcel, no se encuentra entre criminales, ni se lo aísla en un calabozo. Es interesante, él sigue permaneciendo en contacto con la sociedad, se adhiere a la familia de su amo, su nivel de vida debe ser igual, por lo menos, a la de su amo, porque le es bueno contigo, quiere decir kitov imaj. Finalmente no está en condiciones paupérrimas, sino que vive en el mismo estatus. Su amo debe procurarle, dice el Rambam, alimento, bebida, vestimenta y vivienda similares a las de él mismo. Wow. Este es el mundo de la Sagrada Torah. La posición económica del esclavo frente a su amo es mejor que la de un integrante de un kibutz, o sea, en las buenas épocas, frente al secretario del kibutz, ¿no? Cuando había kibutzim. Y no solamente el ladrón disfruta de ese alto nivel de vida, sino que también su esposa. Estuve en un kibutz hace 2 días en el casamiento de Filip y de Laura. Un kibutz que quedó en medio de la ciudad. Es increíble. Muy bonito el lugar, muy amplio. Kibutz Gelilia, en Herzliya. Yo trabajo. Allí trabajas, ok. Muy bonito el lugar, muy bonito el lugar. Pero quedó en el medio de la ciudad. Mamá, rodeado de todo un centro urbano. Entonces por eso me acordé de la figura del kibutz en ese momento. Entonces, la pregunta que me hicieron eventualmente en muchas oportunidades, y coincido con las preguntas, y en Shabbat a la tarde en el Bet HaKnesset, en la Seudah Shilishit, se preguntó esta pregunta también. ¿Por qué empiezan los Mishpatim con este tema? Porque es realmente empezar hablando de la esclavitud cuando cerramos la esclavitud. Dice, ¿acaso colocarse los tefilín? Me preguntaban, decir el Shema o aprender las bendiciones, las brajot, ¿no es más esencial que todo eso? Y tiene razón. Podría haber empezado hablándome de los tefilín, de las brajot, de lo que ustedes quieran, decir el Shema. La respuesta la trae Ramban con N. Ramban dice algo fantástico, a mi humilde entender, no lo califico. Dice Ramban, la cita en la página 3, el hecho de comenzar los mishpatim con el esclavo hebreo es a causa que al liberarlo al término del 7º año nos lleva a evocar la salida de Mitzrayim, tema que ha sido mencionado en el primer mandamiento, tal como se lo justifica más adelante. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Hashem, tu Dios, te rescató, por tanto yo te mando hoy, etc. O sea que el hecho de que el esclavo existe como Estado, el hecho de que lo liberen en el 7º año me lleve a recordar qué cosa, la salida de Mitzrayim. Pero también posee un sentido agregado de evocación y recuerdos. El Shabbat de la obra de la creación. Dado que el 7º año para el esclavo es como un Shabbatón de las tareas realizadas para su dueño. Así como lo es el día 7º. Y a su vez, tendremos el 7º entre los años, que es el Yobel, ya que el 7º es el elegido de los días y los años, y todo esto se refiere a un único tema, que es el secreto oculto de los días del universo. Así lo llama el Ramban, Sod Yemot Haolam. Desde el vocablo Bereshit y hasta Vaihulu, que es el final de la obra de la creación. Desde Bereshit hasta Vaihulu, ahí transcurre, según el Rambam, el Sod Yemot Haolam, el secreto de los días del universo.
Por lo tanto, esta mitzvah es la indicada para iniciar los mishpatim. ¿Por qué? Dada que es altamente significativa y honorable, ya que ella insinúa sobre temas esenciales de la obra de la creación. Y es por ello que el profeta fue tan categórico en su juicio y dijo, dice Irmiau, así dice Hashem, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, diciendo, presten atención a esta fuente, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Aparentemente, Irmiau está hablando de un pacto, un brit, que aconteció cuando salimos de Mitzrayim. O sea que los mishpatim ya fueron manejados mucho antes. ¿Y cuál es el pacto? Liberar al esclavo. ¿Cuándo? En el 7º año. El Rambán, de repente, con una claridad y una expectativa mental muy grande, dice, y a causa de ello, puse en negrita, sobrevino el galut. El exilio vino, ¿saben por qué? Por no haber liberado a los esclavos. O sea que de repente nos empezamos a enterar de un mundo completamente diferente. Porque el exilio fue idolatría, ¿no? Que no guardaron la Shemitah, ¿sí? Y la Shemitah está acá, 7 años. Porque no cuidaron el Yobel también, que es la liberación final del esclavo. Entonces dice Rambán en esta fuente, que no terminó, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada una, sigue el profeta Jeremías, ¿no? Cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por lo tanto, así ha dicho Hashem, dice Irmiau, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Hashem, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Wow. Entonces nunca hubo liberación de los siervos en los tiempos del profeta. Que no se cumplió con la Torah. 7, pasaron los 50 y todavía seguían como esclavos. Y lo volvieron a tomar. A la fuerza. O sea, combinados a tomarlo. Y entregaré a los hombres, sigue el profeta, que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia desde Egipto, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Yehudá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Estamos hablando de idolatría, ¿no? Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Durísimo. Y a Tzidkiá, rey de Yehudá, que es uno de los últimos reyes de Yehudá, que fue deportado a Babilonia, y allí quitaron los ojos. Y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Hashem, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Así dice Irmiau en su profecía acerca de lo que va a ser la destrucción de Jerusalén, del Bet Hamikdash, la deportación de Tzidkiyahu, el pueblo judío. ¿Y todo por qué? Porque no cuidaron el pacto que se hizo a la salida de Mitzrayim. ¿De qué? De liberar a los esclavos. O sea que la Shemitah del Yobel lo que realmente significa es justicia social, no otra cosa. Totalmente. Pero la justicia social llevada no a los títulos de los diarios, sino a los hechos cotidianos. Quiere decir,
ser responsable de esa realidad y que sea promotor de esa realidad. Entonces aquí nos enteramos eventualmente que el exilio, el Galut Babel, tiene como escenario ¿qué? La injusticia social. Ahora cuando los profetas claman de la injusticia, ahora entendemos lo que está diciendo Yirmiyahu y que lo cita el Ramban aquí. Dice el Ramban, de la misma forma, concluye el Ramban, que dictaminará la Torah el exilio a causa del incumplimiento de la Shemitah. O sea, así como no se cumplió con la liberación de los esclavos, dice Perashat Bejukotai, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Az tirtze haaretz et shabbatotea. Porque la Shemitah es Shabbat haaretz. Todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en las tierras de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ni la Shemitah, ni la liberación de esclavos. Ese es el escenario que está marcando el exilio. ¿Ustedes comprenden cuál es el sentido de la Shemitah? Por lo menos hoy. Y de cómo tenemos que ser cuidadosos de ese concepto, aún sin tener el Beit HaMikdash. Y por eso todas las normas que tuvimos que vivir hace 4 años atrás, con la Shemitah, si comíamos frutos de la tierra de Israel, cómo se deberían tirar sus desperdicios, cómo no tirarlos, etc. De dónde comprarlos, sí, de aquí, de afuera, de lanzar bendín, etc. Cosa que vamos a tener que empezar a estudiar en poco tiempo más, porque va a volver la Shemitah. Y tenemos que, va a volver en el sentido que van a pasar de vuelta 7 años. Fue en el 76, ¿sí? Eso es el Yovel. No, el Yovel. No, hace poco, Shemitah, hace 4 años. ya 4 años. Hace 4 años. Por eso en el 5786, ¿no fue? Ah, hay que estar despiertos con Isaac, es verdad. Sí, exacto. Así que estamos en camino ya a la próxima Shemitah. Bien. Bueno, para sorprendernos un poquito más, viene Rav Hirsch. Oiga, ¿de dónde saca Sí. esto de que había un pacto cuando salieron de Israel? Porque está el profeta Yirmiyahu. Toda la cita de Yirmiyahu 34. Ah, a través de Yirmiyahu lo trae. Mejor. O sea que el que viene a traer, ese es el fenómeno, y gracias por la pregunta, Nora. Ese es el fenómeno de lo que es la referencia del Naví. El Naví no solamente viene a anunciar cosas o viene a amonestar, sino que viene a recordar todos los compromisos que quedaron incumplidos. Y esta es la fuente. ¿De dónde lo sabemos ese pacto? Nadie lo sabía, hasta que aparece Yirmiyahu y lo trae. Entonces, ahí aprendemos, de ahí la trascendencia, la importancia de estudiar Torah, Nevi'im y Ketuvim. De ahí la importancia, no de otro lugar. Porque si no, es como que quedamos siempre a medias. Cuando insistimos de poder estudiar en la Naví y el poder comprender en la Naví y ver lo que pasa, uno descubre mundos. Y de repente aquí, Yirmiyahu Lamed Dalet 34, es todo lo que cita el Ramban. Increíblemente. O sea, de eso valió la pena, por lo menos hoy, conocer que existe un compromiso con la esclavitud, de liberar al esclavo. Nace en la Torah, pero está rubricado por el Naví. Y la rubricación del Naví dice, por ello llegó el exilio. Más fuerte todavía. Dice Rav Hirsch, la última cita en la página 3. Si podemos comprender esta ley, escribe Rav,
que la palabra de Dios la ha puesto a la cabeza de la perashá de los estamentos, de Mishpatim, de la justicia y las leyes, entonces podremos inferir que no hay como ella para revelarnos los objetivos y las cualidades de las leyes de la Torá. En el caso único y excluyente en el cual ordena la Torá un castigo que niega la libertad del hombre, el transgresor es llevado al seno de la casa de familia, de una casa de familia, tal como hubiésemos querido actuar con un adolescente pecador con el fin de hacerlo retornar al sendero apropiado. Rabbi ya habla en el siglo XIX, ¿no? Y dice, la cárcel no es el mejor lugar para la curación. Es una educación la que le quieren dar. ¿Mejor? ¿Hay que llevarlo dónde? Al seno de una casa de familia. Aprender. A fin de no reprimir la conciencia moral que habita en su alma, esto dice Rabbi, traducido por mí, pero lo dice el Rab. A fin de no reprimir la conciencia moral que habita en su alma y que pese a su rebajado estatus, es esclavo, ¿no?, pueda sentir que le dispensan dignidad y se comportan con él con un trato fraterno, y para que pueda aún ser merecedor del amor y poder dar él mismo amor, la Sagrada Torá ha rodeado con un paquete, Javilá, de indicaciones el estatus del esclavo en el seno de la familia. ¿Cuántas obligaciones ha puesto la Torá sobre el dueño a fin de mantener los vínculos familiares del esclavo y para que esa familia no caiga en el vacío material y espiritual por causa de su mal accionar y su prisión? Aún la preocupación de sostener a su familia ha impuesto la Torá sobre el dueño, quien sacará provecho de su esclavitud, por lo que a lo largo de ese periodo deberá sustentar a la familia del esclavo. El Rab afirma después que el castigo de prisión, con lo que él representa, ya sea la pérdida de todas las esperanzas, así como la corrupción moral que habita en medio de las murallas de la cárcel, siglo XIX, vivió Rabbi, sumando la pena y la depresión que ello ocasiona a su esposa y hijos, no tienen lugar en la Torá de Hashem. Qué fuerte. Increíble. Increíble. Rav Hirsch. Shimshon Rafael Hirsch. Rav Hirsch termina diciendo entonces, la negación de la libertad no es castigo, sino la consecuencia directa del deber pagar su deuda. Por lo que la falta de pago no es un castigo, sino la posibilidad de corregir el error. Ya que no hay perdón para la persona que atentó contra la propiedad de su prójimo, en la medida que no pague el valor del daño provocado. No hay impunidad, quiere decir, para el Torá. Y esto es un pensamiento brillante, no lo estoy calificando. ¿Quién podía ser un millonario? ¿Quién? ¿Quién podría adoptar ese esclavo? Tanto peso sobre sí mismo. Ah, Porque es también mantener a toda la familia y sí, también mantenerlo a él, darle una buena vida. sí, una persona que estuviera en condiciones de poder asumir, o sea, que quiere tener un esclavo. Y lo quiere tener, porque obviamente los esclavos formaban parte de una sociedad. En el relato talmúdico también aparece diversas personas que son el esclavo más fiel de tal rabino o tal otro. Eso marcaba un estatus, no hay ninguna duda. Pero el esclavo, finalmente lo que dice la Gemara es Canalo Ebribri, Canalo Adon Leatzmo. Sí. O sea que si te adquiriste un esclavo hebreo, te adquiriste un dueño para ti mismo. O sea que al final de cuentas es un arma de doble filo el tema de la esclavitud, en este caso del Ebribri, ¿no es cierto? Pero que en última instancia marca un estatus también, no todo el mundo podía tener. Claro, Entonces, era como un empleado. Más que un empleado. Más que un empleado. Familiar. Si hay una cama, el esclavo Eliezer- viene a la cama. ¿Cuál Eliezer era el era castigo de un esclavo, por ejemplo? ¿En qué consistía ser esclavo? todas las tareas de la casa, todas las tareas inherentes a su dueño, eventualmente, pero también tenía que tener su descanso, su pauta, su Shabbat, obviamente sus condiciones, obviamente que debía resguardarse la condición humana. Es más,
si en alguna circunstancia, por alguna daño que se le hubiera provocado, hubiera caído un diente solamente de su boca, quedaba libre. Y la persona obviamente tenía un compromiso, ¿no es cierto? Tenía un compromiso con respecto a esa esclavitud. Y sin embargo, queda libre por el daño y por el perjuicio. Bueno, eso es lo que marca el punto número 5, que es salvaguardar la propiedad, es impartir justicia. Dice el Midrash de Bereshit Rabbah, en el momento en que Hashem creó al primer hombre, a Adán, Dios le dio un paseo por los árboles del Gran Edén y le dijo: mira, te ruego todo lo que he creado, lo agradable y excelente que es, y todo lo que creé para ti. No destruyas ni descompongas mi mundo, pues si los descompones, no habrá quien los repare después de ti. Ser guardianes, ¿no?, de este mundo. Dice Rav Hirsch, hay un aspecto más a rescatar de todo esto. También la Torá viene a someter toda la personalidad del ladrón, ya que aquel que procede a robar de su prójimo está provocando un daño directo sobre sus bienes y de ese modo está despreciando la idea de la propiedad privada, cuando los dueños confían que toda otra persona se comportará con sus bienes de manera justa y responsable. La idea de la propiedad, en hebreo kinyan, es el fundamento del estatus del ser humano en este mundo, y al preservarlo es cuando se manifiesta, se expresa la personalidad del Adán como Adán, y es por ello que solo en el caso del robo es que la Torá ha sometido toda la personalidad del ladrón al deber saldar la deuda. Ese es el kinyan, esa es la condición humana. Veamos, por ejemplo, a Rabban Yohanan ben Zakkai en el punto número 6. Una nota adicional, dice Rabbi Yohanan ben Zakkai, suma la diferenciación entre el ladrón, ganav, y el usurpador, gazlan. Está el verbo gonev y el verbo gozel. El ladrón actúa en la noche, mientras que el gazlan lo hace a plena luz de día. Los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai le preguntaron a su maestro, dice la Gemara, ¿por qué la Torá ha castigado con mayor rigor al ganav que al gazlan? Se supone que el segundo, que opera en plena luz del día, provoca un mayor Hilul Hashem, ¿verdad? Rabbi Yohanan le respondió, es verdad, el gazlan no teme a Dios y transgrede sus preceptos, pero de la misma manera no teme de las personas, que son los esclavos del Creador. Sin embargo, el ladrón ganav no teme a Dios, pero de sus esclavos, las personas, temen demasía, y es por ello que hace lo que hace oculta. Por lo tanto, esta persona está despreciando la gloria del rey, ya que estaría demostrando, si así se puede decir, que Dios no ve lo que se hace ocultas ni escucha el clamor de la víctima. Por eso recibe mayor castigo el ganab que el gazlán, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Hay uno que está negando eventualmente el miedo a Dios en forma rotunda, pero tiene mucho temor a las criaturas y por eso lo hace de noche. Hay un caso, el que roba 5 bueyes devuelve 5 bueyes, pero el que roba 5 ovejas devuelve 4. Entonces se dice que, por ejemplo, robar 5 bueyes es más fácil que robarse las 5 ovejas, porque tiene que cargarlas y el buey tiene que llevarlo arreando. Sí. Entonces Hashem lo exceptúa inclusive de una por la molestia que le causó al ladrón. Muy bien. Por último, vamos a finalizar con un Rambam. Dice el J. Badim, capítulo 9, alajá número 8. Miren qué interesante. Mutar la abotba be'ebed knaani befarej. Es permitido imponerle trabajos duros al esclavo knaanita. Be'afal pi she'adin kach midat hasidut bedarkei hachokma she'yeh adam rahman berodef tzedek. Y a pesar de que la ley es esta, midat hasidut y caminos sabios imponen que la persona sea compasiva y que persiga la justicia. Veloy yachbit ulo al abdo veloy yitzerlo. Por lo tanto, no deberá imponer un fuerte yugo sobre él, ni tampoco acosarlo ni angustiarlo. Veyachileu veyashkeu mikol ma'achaló mikol mashkeu. Deberá darle de comer y de beber de su propia comida y bebida.
החכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים. Los primeros sabios sabían dar a sus esclavos de cada comida que comían y les daban a comer a ellos antes. Así lo dijo David Amelech, dice David Amelech en su libro de Teilim, que Ene Abarim Eliad Adoneem, que Ene Shibcha Eliad Gebirta. Decimos en Shabbat, he aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Hashem nuestro Dios hasta que tenga compasión de nosotros. Qué importante, ¿no? Ya hablamos tanto de que tenemos que saber Teilim, que vamos a empezar a estudiar Teilim. Por lo tanto dice, Vejen lo yevazeu, lo beyad de lo bedvarim. No lo despreciará ni con sus gestos, ni con sus palabras. Le abdut mesarán akatu, lo le busha. Dice Rambam, genial. Fueron llevados a la esclavitud, mas no a la afrenta. Pero yarbe alab se acaba cas. Tampoco deberá gritarle mucho ni enfurecerse con él. El ayadaber y mobenahar. Sino que le habrá de hablar con tranquilidad, beishmate anotar, y habrá de escuchar sus quejas y lamentos. Impactante. ¿Estamos hablando de quién? Del Eved Kenaní. Ni siquiera del esclavo hebreo. Tú te preguntabas por el esclavo hebreo. Está hablando del esclavo kenaanita, que no tiene ningún derecho. Dice Rav Hirsch, para cerrar nuestro shebur, todas las leyes que van a ser introducidas en la perashá semanal, por ejemplo, cómo debemos ser cuidadosos con el dinero y la propiedad de nuestro prójimo, están basados en el concepto de kavod haberiot, respeto por la gente. Todas las acciones que se desprenden del trato al ladrón que es esclavizado vienen a mostrarnos el derech hasidut, este camino de hasidut que habla Rambam, hacernos más humanos allí donde la condición humana se degrada eventualmente. Esto es una idea de las más profundas que aprendemos solamente de una paradoja, de un dilema, como diríamos en la Torah, que es el dilema este que yo soy Hashem tu Dios que te sacó de Egipto cuando adquieras un esclavo hebreo. Esos dilemas nos llevaron al mundo de la creación, la libertad, de cómo se debe generar esa libertad y de cómo cuando no se genera esa libertad aún en la esclavitud, se genera el exilio. También el exilio es causante de esa falta de libertad. Muy bien, que tengamos...